Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 11. Vamos a comenzar ahí en Lucas capítulo 11, amén. En las 2 semanas anteriores, hermanos, hablamos sobre el ejército de las tinieblas, el ejército de Satanás. Y de acuerdo a lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino, número 1, principados, número 2, potestades, número 3, gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, y número 4, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí podemos ver, hermanos, solamente en ese versículo la jerarquía de Satanás, la jerarquía en su ejército, en el ejército de las tinieblas, que sabemos, hermanos, que hoy en día ese ejército está en operación en el mundo, está en operación en la tierra, está en operación en los aires. Entonces es importante que nosotros sepamos esto, hermanos, conozcamos de esto, porque si Pablo se lo escribió a la iglesia de Éfeso, déjeme decirle, la palabra del Señor también es para nosotros. Y quiere decir que si Pablo se lo escribió a la iglesia de Éfeso, que estuvieran listos, que se fortalecieran en el Señor, en el poder de su fuerza, que se vistieran de la armadura de Dios para poder resistir contra las acechanzas del diablo, esa misma palabra que cree es también para nosotros. Porque el diablo todavía no, ¿verdad? Pero en un futuro sí, va a ser enjuiciado y va a ser echado al lago de fuego, donde va a ser atormentado, dice allá en Apocalipsis, por los siglos de los siglos. Pero eso todavía no ha llegado. Si usted lee la palabra de Dios, si usted lee la escritura, ahorita estamos en la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Todavía el Apocalipsis en su totalidad, hermanos, todavía no se ha cumplido completamente, ¿verdad? Apenas se van a desencadenar las diferentes cosas que van a venir cuando se abran los sellos, cuando se toquen las trompetas, cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios. Todo eso, hermanos, vendrá en su tiempo. Y bueno, en Apocalipsis nos hace ver la palabra de Dios que Satanás va a ser enjuiciado y va a ser echado al lago de fuego y va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Pero eso todavía no ha llegado. Entonces, como todavía no ha llegado, como todavía Satanás anda suelto en este mundo, hermanos, y tal y como lo dice Apocalipsis 12, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, dice, porque Satanás ha descendido a vosotros, dice, con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, ahorita Satanás está en operación en el mundo, está en operación en esta tierra, hermanos, y él, ¿verdad?, a su cargo pues están los ángeles caídos, los demonios, o la jerarquía que podemos nosotros encontrar ahí en Efesios capítulo 6 versículo 12, amén. Entonces hablamos, hermanos, de los principados, hablamos de las potestades, hablamos de los gobernadores de las tinieblas, hablamos de las huestes espirituales de maldad. Y la semana pasada hablamos, hermanos, de las 4 cosas que estos demonios pueden hacer en la vida de una persona, aún en la vida de un creyente. Y hablamos, número 1, que lo puede oprimir. Entonces, primeramente comienza un demonio, Satanás, a oprimir la vida de una persona. Cuando esa persona no recibe liberación, hermanos, entonces de la opresión pasa a un tormento, comienza a ser atormentada. En la opresión el espíritu trabaja de afuera, pero cuando llega a ser atormentada, ya el espíritu está trabajando desde adentro y está atormentando a la persona. Si esa persona no recibe liberación, va a seguir avanzando, hermanos, porque bueno, ahorita lo vamos a ver con el gadareno, pero esto sigue avanzando y luego es una posesión demoníaca. Ya se convierte, ¿verdad?, en ser poseído completamente por un demonio, ¿verdad?, o varios demonios, como el gadareno, ¿verdad?, también. Y luego, hermanos, si en ese estado no recibe liberación, pues después llega a ser enajenado. Enajenado es donde Satanás ya tiene completo control del cuerpo, el alma y el espíritu de las personas. Y yo les decía, hermanos, que por ejemplo, pues hay personas, ¿verdad?, que andan en las calles, andan a veces hasta desnudos, andan comiendo de la basura, andan hablando, ¿verdad?, pues cosas que no tienen razón, ¿verdad?, incoherentes, andan gritando, andan diciendo esto, diciendo el otro, caminan para un lado, caminan para el otro, los ve usted todos sucios. Bueno, esa es una persona enajenada.
esa persona podemos decir, hermanos, que hay una probabilidad muy alta de que Satanás lo tenga completamente enajenado a cuerpo, alma y espíritu. Pero déjeme decirle, aún en esa condición, Cristo puede dar libertad a los cautivos. Amén. Porque Cristo a eso vino, a dar libertad a los cautivos. Entonces, cuando Cristo vino, hermanos, pues lo mencionaba, ¿verdad?, la semana pasada. Es como si el panal, hermanos, hubiera estado tranquilo y se presentó Cristo, ¿verdad? Y todas las abejas o todas las avispas comenzaron, ¿verdad?, a alborotarse. Usted ha visto un panal, ¿verdad? ¿Cuántos han visto un panal? ¿Verdad? De abejas o de avispas. Y mientras esté el panal ahí, hermanos, está todo bien. Pero si usted lo alborota, ¿qué va a pasar? Lo van a corretear. Las abejas lo van a corretear, las avispas lo van a corretear, se alborotan todas y luego ya usted, ¿verdad?, pues ahí anda corriendo y tiene que hacer alguna cosa o llamarle a los bomberos para que quiten el panal si es muy grande y todo. De esa misma manera pasó con Jesús, hermanos. En los tiempos antiguos usted no lee en la escritura de que haya endemoniados. Solamente, ¿verdad?, pues allá con Saúl, ¿verdad?, pero era un espíritu malo de parte de Jehová. Y cuando ese espíritu malo de parte de Jehová venía sobre la vida de Saúl, David tocaba su arpa y entonces Saúl se tranquilizaba y estaba tranquilo y tomaba paz. Pero usted no ve endemoniados. Usted no ve al profeta Isaías teniendo que reprender a un demonio, o al profeta Jeremías, o a Malaquías, o Zacarías, o Sofonías, o Jonás. Usted no ve a ninguno de ellos, o a los reyes de la antigüedad, o a los patriarcas del tiempo antiguo, hermanos, reprendiendo a los demonios. Pero llega Jesús, aquel que se cumplió en él la escritura, cuando él lee ahí en el profeta Isaías, estando en la sinagoga, y él comienza a decir: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha mandado Dios a predicar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los oprimidos, a dar libertad, dice, a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice que todos los ojos de aquellos que estaban en la sinagoga estaban puestos sobre Jesús. Jesús cerró el pergamino, ¿verdad? Sí, el pergamino probablemente, o el rollo en donde estaba escrito esa palabra del profeta Isaías, y Jesús dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Cuando Jesús dice eso, hermanos, y comienza su ministerio aquí en la tierra, el panal, hermanos, comenzó, ¿verdad?, a sacudirse. Las abejas comenzaron a sacudirse, las avispas comenzaron a alborotarse. ¿Y qué hablo con abejas o avispas? Los demonios. Porque comienzan a salir los demonios, comenzaron a levantarse los demonios, y Jesús a eso vino, a libertar a los oprimidos, a los atormentados, a los poseídos, aún a los enajenados, porque solamente en Cristo puede haber libertad, en su nombre, en su sangre y por medio de su palabra, hermanos. Lucas capítulo 11, hermanos, versículo 14. Lucas capítulo 11, versículo 14. Jesús comienza, hermanos, a hacer algunas liberaciones, ¿verdad?, de personas que estaban pues unos oprimidos, atormentados, poseídos, ¿verdad?, enajenados por los demonios. Y dice aquí en el versículo 14 de Lucas 11, dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ahora, esto no es la historia, hermanos, pero fíjese que este demonio, Jesús, el escritor Lucas lo describe como un espíritu o un demonio mudo. Y este demonio mudo estaba en la vida de la persona, y la persona no podía hablar físicamente. El demonio estaba haciendo que la persona no hablara, que la persona estuviera enmudecida. Ahora, ¿eso puede pasar hoy en día? Claro que sí. Pero déjeme decirle que eso también, hermanos, lo podemos ver en el nivel espiritual. Porque si hay alguien que no quiere que usted y yo alabemos al Señor Jesucristo, es el diablo. Y muchas veces puede operar el enemigo con un espíritu mudo para callar a las personas, para callar al Hijo de Dios, para callar al cristiano, para que no cante, para que no alabe, para que no declare el nombre de Jesús. Porque los demonios saben que si esa persona comienza a alabar, a exaltar, a declarar, a cantar, o simplemente menciona el nombre de Jesús, con el nombre de Jesús algo tiene que suceder.
Y ese demonio o esos demonios saben que si el nombre de Jesús es mencionado, ellos se tienen que ir, porque no hay demonio que se pueda resistir a la presencia y al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Entonces hay demonios, hermanos, que pueden operar no en el sentido físico, puede pasar, que fue el caso de este hombre, pero puede ser en el sentido espiritual, en donde haya una opresión demoníaca operando en la boca de una persona para que no declare, para que no exalte, para que no alabe, para que no glorifique el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que aquí hay libertad para alabarle, aquí hay libertad para exaltarle, aquí hay libertad para decir un fuerte aleluya, aquí hay libertad para decir un gloria a Dios, aquí hay libertad para decir que Jesús vive, que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús reina, que Jesús liberta. Aquí hay libertad para hacer eso. Amén. Así es que no deje, hermanos, que nada, ¿verdad?, le impida que usted alabe y exalte y glorifique el nombre de Cristo. Entonces, cuando Jesús echó fuera a este demonio y aquel hombre mudo habló, la gente comenzó a maravillarse. Pero algunos de los que estaban ahí comenzaron a decir que por Belcebú, y esa es una característica, una representación de Satanás, del diablo, ¿verdad? Belcebú es el nombre, hermanos, que se le dio a Satanás o el diablo como el príncipe de los demonios. Recordemos que sí hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, pero todos ellos tienen a un comandante. Tienen a alguien que está por encima de todos ellos. Sí, los principados están arriba, pero arriba de los principados hay alguien que los manda. Bueno, ese es el dragón antiguo, la serpiente antigua. Aquel, hermanos, que los arrastró con su cola, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, los arrastró con su cola a una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo, a las estrellas, ¿verdad? Ahí menciona esa palabra, pero son ángeles que estaban allá en el cielo, los arrastró a la tierra. Bueno, ese es Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, cuando Jesús echó fuera a este demonio, la gente comenzó a decir que por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, hermanos, versículo 17, dice: conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ahí está dejando en claro, y él dice: el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, el reino de Belcebú, príncipe de los demonios, dice, no puede estar dividido contra sí mismo. Dice, y una casa, ¿verdad?, hablando también del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, dice, dividida contra sí misma, tarde o temprano va a caer. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Si ustedes vienen a decirme a mí que yo por Belcebú, el príncipe de los demonios, echo fuera a los demonios, ¿cómo va a prevalecer el reino de Satanás? ¿Cómo va a tener autoridad? ¿Cómo va a tener dominio? No puede ser posible. Dice, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pero si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él dice, el mismo Satanás no puede trabajar en contra del mismo. Dice, porque un reino dividido contra sí va a ser asolado, una casa dividida contra sí va a caer. Dice, así es que aunque ustedes digan que yo por Belcebú, el príncipe de los demonios, echo fuera a los demonios, no es posible, no es así. Dice, porque si Satanás está dividido contra él mismo, su reino no va a prevalecer. Dice, pero para que ustedes sepan que yo echo los demonios, dice, no por Belcebú, príncipe de los demonios, no por Satanás, no por la serpiente antigua, no por el dragón, no por nadie, dice, sino por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios. Dice, entonces eso es señal de que el reino de Dios, el reino de la luz, se ha acercado a vosotros. Y es que el mismo reino de las tinieblas, hermanos, no puede pelearse contra sí, porque entonces va a caer, no va a prevalecer.
pero para eso vino el Señor Jesucristo y vino a traer su reino de luz, vino a traer su reino de paz, vino a traer su reino de justicia. Por eso, hermanos, cuando viene y es establecido el reino de Cristo y el reino de la luz, no hay reino de tinieblas, no hay autoridad, no hay potestad, no hay principado, no hay demonio, no hay Belcebú, no hay Satanás, no hay diablo, no hay nada que se pueda resistir, porque el reino de la luz echa fuera todas tinieblas. Entonces, hermanos, a Jesús comenzaron a cuestionarle, ¿verdad?, la autoridad que él tenía. Comenzaron a decirle: no, tú echas a los demonios por Belcebú. Y él dice: no puede ser así, porque entonces el reino de las tinieblas no va a prevalecer, el reino de las tinieblas va a caer. Dice: pero yo los echo fuera por el dedo de Dios. Y dice: ¿y por qué los echo fuera por el dedo de Dios? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de la luz, ahora está entre vosotros. Y eso mismo, hermanos, está pasando hoy en día. El reino de la luz, el reino de Dios, el reino de Jesucristo está entre vosotros, queriendo decir que si hoy en día llegase a haber, hermanos, una opresión demoníaca, un tormento demoníaco, una posesión demoníaca, o alguien llega a estar enajenado, si llega a Jesús, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Y déjeme decirle, Jesús va a hacer, hermanos, lo que tenga que hacer, aunque sea por una sola persona, porque usted y yo somos importantes para el Señor. Gloria a Dios porque Él lo hace en multitudes. Gloria a Dios porque a veces multitudes son salvas. Gloria a Dios porque a veces multitudes son libertadas. Pero déjeme decirle, si es una sola persona, Jesús también lo puede hacer. ¿Y sabe qué historia nos enseña esa? La del Gadareno, hermanos. La historia del Gadareno. Jesús se encontraba a la otra orilla, y antes de que se llegara la noche le dice a los discípulos: vayamos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Vámonos a Marcos capítulo 5, hermanos. Marcos capítulo 5. Jesús le dice: pasemos al otro lado. Dice la palabra de Dios que ellos pasaron al otro lado. Ahí se levanta una tempestad. Usted conoce ese pasaje, conoce esa escritura. Se levanta una tempestad, hermanos, ¿verdad? Y pues bueno, ahí el Señor trae calma, el Señor trae tranquilidad. Los vientos le obedecen, el mar le obedece, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, quería llegar al otro lado. ¿Y por qué Jesús quería llegar al otro lado? Déjeme decirle: para salvar a una sola persona. Otro de los evangelios dice que eran dos o más, eran varios gadarenos, ¿verdad? Varios endemoniados gadarenos. Aquí el evangelio de Marcos solamente da registro de uno. Pero bueno, a lo mejor pudo haber sido en otra ocasión, ¿verdad? O haya sido uno, hayan sido dos, o hayan sido 5, o hayan sido 10. Lo que sí sabemos es que Jesús pasó al otro lado para dar libertad a aquel que estaba cautivo. Amén, hermanos. Pero nos vamos a basar con este uno. Así es que ahí en Marcos capítulo 5 encontramos, hermanos, la historia del endemoniado gadareno. Como le decía en el capítulo 4, ahí a los versículos antes de terminar el capítulo 4, vemos que Jesús calma la tempestad. Entonces le dice a los discípulos: vamos al otro lado. Jesús quería ir al otro lado, hermanos, a la región de Gadara, para ir a salvar a uno solo, para ir a libertar a uno solo. Y qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que dejó acá a todos los demás, dejó acá a las multitudes, dejó acá al gentío, pero Él dice: tengo que ir a darle libertad a aquel que me necesita. Tengo que ir a darle libertad a aquel que está allá al otro lado de ese lugar, ¿verdad? Al otro lado, vamos para allá. Y quiso, hermanos, darle libertad. Entonces dice la escritura en el capítulo 5, versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, la región de Gadara. Y esta región de Gadara, hermanos, pertenecía a Decápolis, que era un conjunto de 10 ciudades, ¿verdad? Más adelante, el Gadareno, una vez que fue libertado, predicó en este conjunto de ciudades. No en una sola ciudad, predicó en 10 ciudades lo que Dios había hecho en él, ¿verdad? Ahí en esa región, en esa Decápolis estaba la ciudad de Gadara. O aquellos que pertenecían a Gadara, pues eran mencionados como gadarenos, ¿verdad? Vinieron al otro lado del mar, dice, a la región de los gadarenos. Ahora, lo que vamos a ver primero, hermanos, es el estado de este hombre. Este hombre tenía un estado. Y yo quiero, hermanos, que mientras estemos hablando de este estado, usted medite de dónde Cristo lo sacó a usted.
porque a lo mejor puede ser muy similar de donde Cristo nos sacó, de donde Cristo nos rescató. Aunque usted y yo podamos decir, pastor, pero yo nací en el Evangelio, yo crecí en el Evangelio, crecí siendo cristiano, pero en algún momento, hermanos, Cristo vino a nosotros. Sí crecimos, ¿verdad? En el Evangelio, sí crecimos, ¿verdad? Creyendo, sí crecimos, ¿verdad? Pues adorando al Señor, cantándole, escuchando palabra. A lo mejor crecimos en las bancas, en las sillas de una iglesia, pero en algún momento tuvimos que haberle entregado nuestra vida. A lo mejor fue en un momento donde nuestra vida estaba pasando por oscuridad. Fue en algún momento donde nuestra vida estaba pasando por alguna necesidad, y ahí vino Cristo y tuvimos un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, yo solamente quiero que usted medite, hermanos, usted piense de dónde Cristo lo sacó, de dónde Cristo lo rescató. Porque yo sé que si yo les pregunto a todos y cada uno de los que están aquí, todos tenemos un diferente testimonio. Y pueden decir, pastor, yo antes era esto, hacía esto, andaba aquí, andaba allá, practicaba esto, creía en esto, pero un día vino Cristo y la luz de Cristo me iluminó, y la luz de Cristo, ¿verdad?, vino a mi corazón y se disiparon todas las tinieblas y ahora soy salvo por la gracia de Dios. Entonces, un día Cristo vino a nosotros, un día Cristo nos rescató. Pero mientras meditamos en este hombre, en el endemoniado gadareno, hermanos, yo quiero que usted medite, porque a lo mejor su vida antes, fuera de Cristo, cuando no estaba en Cristo, a lo mejor pudo haber sido algo similar. El estado del gadareno, hermanos. Lo primero que podemos nosotros ver del gadareno es que era un hombre con un espíritu inmundo. Dice en el versículo 2 del capítulo 5 de Marcos: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre tenía un espíritu inmundo. Ahora aquí dice uno, ¿verdad? Más adelante nos damos cuenta que no era uno, eran varios, era una legión, hermanos. Amén. Entonces, el estado del gadareno, primero, era un hombre con un espíritu inmundo. Segundo, hermanos, dice la escritura también en el versículo 2 y también en el versículo 3 que su morada era en los sepulcros. Versículo 3 dice, porque tenía su morada en los sepulcros. Mire dónde estaba viviendo este hombre, hermanos. Estaba viviendo, por decirlo de esta manera, estaba viviendo en un panteón. ¿A quién le gustaría vivir en un panteón? Yo creo que a nadie, ¿verdad? ¿Quién encontraría placer, agrado, vivir, estar habitando en un panteón? ¿A quién, hermanos? A nadie. Entonces, este hombre, su morada, su lugar de vivir, hermanos, era en los sepulcros. Número 3, hermanos, dice también la palabra de Dios en el versículo 3 que nadie podía atarle. Dice, nadie podía atarle ni aún con cadenas. Ahora, esta palabra atarle, hermanos, en el idioma griego significa que nadie podía sujetarlo a la obediencia. Nadie podía sujetarlo a la ley. Andaba, ¿verdad?, en desorden completo, andaba en desobediencia completa, no se sujetaba a nada. Entonces, no tenía una autoridad a la cual rendirle cuentas, no tenía una autoridad a la cual obedecerle y vivir, ¿verdad?, sabiamente. No, él no podía sujetarse a nada. Nadie podía atarle ni a la ley, ni a la obediencia, ni a hombre, ni a autoridad, ni a nada. Entonces, número 3, nadie podía atarle. Número 4, hermanos, dice que ni aún con cadenas. No le podían atar físicamente, hermanos, con las cadenas, porque dice la escritura que las rompía, ¿verdad? Las hacía pedazos. En el versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados, dice, los grillos. Entonces lo ataban, hermanos, de pies, de manos, y nadie podía sujetarle, nadie podía atarle, porque despedazaba todo lo que tenía a su alrededor. En otras palabras, hermanos, físicamente no le podían atar, hermanos, pero espiritualmente estaba atado. Físicamente no podían atarle, porque el demonio, los demonios que había en la vida de esta persona, hermanos, le daban una fuerza,
¿verdad? Que tuviera una fuerza, ¿verdad? Sobrenatural, más de lo natural en su humanidad, y por eso, ¿verdad? Cuando lo ataban con cadenas, cuando le ponían los grillos, él las destrozaba. Él no podía ser atado con nada de esto. Entonces físicamente no podía ser atado, pero espiritualmente, hermanos, este hombre tenía cadenas. Este hombre tenía grillos. Este hombre, hermanos, tenía de todo. Su cuerpo, alma y espíritu completamente por dentro estaban atados por Satanás. Número 5, hermanos, dice la palabra de Dios que nadie podía dominarle. Nadie podía dominarle. Ahí en el versículo 4 dice al final, y nadie le podía dominar. Nadie podía controlarlo. Nadie podía decirle, a ver, vente para acá, vente acá, acá está mejor, o salte de aquí de los sepulcros, mira, te voy a poner esto, o te voy a llevar a tal lugar. Nadie podía dominarle. Entonces, fíjese, hermanos, fíjese la condición de este hombre. Era una condición, hermanos, triste, era una condición lamentable, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo compasión no solamente de multitudes grandes, tuvo compasión de este uno, que tuvo que llevar a sus discípulos al otro lado y hacer que pasaran por una tormenta donde pensaron los discípulos que se iban a morir. Pero quería ir al otro lado Jesús porque tenía un propósito, porque tenía, hermanos, algo que ir a hacer, y era libertar a este hombre que mire la situación en la que estaba, el estado en el que estaba. También, hermanos, nos dice la Escritura que de día y de noche andaba dando voces. El versículo 5 de Marcos 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, dice, y en los sepulcros. En todas partes, hermanos, este hombre comenzaba a dar voces. ¿No? ¿Voces de qué, hermanos? No sabemos si hablaba algo, si decía algo, o probablemente a lo mejor hacía como un animal. Probablemente hacía ruidos como un animal, daba voces como si fuera un animal. Así era su vivir. Estaba en los sepulcros, estaba, hermanos, nadie le podía atar, nadie le podía dominar, nadie podía, ¿verdad?, sujetarle, andaba suelto. Entonces daba voces, dice, de día y de noche. Fíjese, hermanos, la condición de este hombre. De día y de noche estar hablando, y a lo mejor, hermanos, a lo mejor groserías, a lo mejor maldiciones, a lo mejor blasfemias, a lo mejor, ¿verdad?, le gritaba a la gente que pasaba por ahí, a lo mejor asustaba a los niños que pasaban por ahí. Era terrible, hermanos, la condición de este endemoniado gadareno. De día y de noche andaba dando voces. También, hermanos, en el versículo 5 dice que se hería con piedras, se golpeaba a sí mismo. Se golpeaba con las piedras, agarraba las piedras y se daba contra las piedras. Se daba, hermanos, con las piedras, y probablemente estaba ya herido. Imagínese usted, hermanos, a este hombre todo lleno de moretones. A lo mejor las piedras lo cortaron, a lo mejor las piedras ya lo habían ensangretado, a lo mejor, hermanos, su cabeza, a lo mejor sus brazos, sus piernas, su cuerpo, su estómago, hermanos. Imagínese la condición de este hombre. Este hombre, en realidad, hermanos, cuando usted y yo meditamos en la condición de este hombre, es una condición triste. Es una condición que, en verdad, si usted y yo viéramos a alguien así en esta condición, deberíamos de ser movidos a misericordia y a compasión. Porque ¿quién, hermanos, quién quisiera sufrir así como este hombre estaba sufriendo? Entonces dice que sería con piedras. Y luego, hermanos, deje ahí un dedito en Marcos capítulo 5, pero váyase conmigo a Lucas capítulo 8. Vamos a ver el relato de Lucas en su capítulo 8, hermanos. Lucas 8:26, porque acá encontramos otros datos del estado de este hombre. Amén. Lucas 8:26 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa. Otra de las cosas, hermanos, es que la condición o el estado de este hombre es que no vestía ropa. En otras palabras, no tenía ningún grado de vergüenza. No tenía ningún grado de vergüenza.
Este hombre, ¿verdad? Así andaba, hermanos, completamente desnudo, y de esta manera se vestía, ¿verdad? Andaba, ¿verdad? Sin vestido, sin ropa, sin túnica, ¿verdad? Sin nada. No vestía ropa. Otras cosas, hermanos, del estado de este hombre, ahí mismo en el versículo 27 de Lucas 8, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa. ¿Qué le dice usted de esto, hermanos? Que no moraba en casa. Que no moraba en casa es que no tenía reposo. Este hombre no tenía reposo. Recordemos, hermanos, que habitaba en los sepulcros. Recordemos que de día y de noche andaba dando voces. Recordemos, hermanos, que nadie podía atarle, nadie podía dominarle. Recordemos, hermanos, que él se hería con piedras. Este hombre, al no morar en su casa, probablemente estaba ajeno, hermanos, a su familia. No sabemos si tenía esposa, no sabemos si tenía hijos, no sabemos si tenía padres, hermanos, hermanas, no sabemos, hermanos. Pero este hombre, al no morar en su casa, estaba completamente alejado de toda su familia. No moraba en casa, no tenía reposo. Y por último, hermanos, Lucas 8:28 dice: este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, era llevado por el demonio, dice, a los desiertos. Por último, hermanos, el estado de este hombre, lo último que este hombre hacía es que era llevado a los desiertos. Ahora, ¿qué es un lugar desierto, hermanos? Un desierto es un lugar sin vida, es un lugar seco. Fíjese dónde los demonios hacían que este hombre estuviera. Ahora, si usted y yo examinamos, yo le decía, hermanos, a lo mejor usted dice: pastor, yo no me he golpeado con piedras. Bueno, gloria a Dios. Pastor, yo traigo mi ropa. Gloria a Dios. Pastor, nadie ha tenido que atarme con cadenas o con grilletes o con grillos. Bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué tal, hermanos, cuando antes sin Cristo andábamos en lugares de muerte? Porque fuera de Cristo todo es muerte, hermanos. No teníamos que haber estado en un cementerio o en un sepulcro. Pero si estábamos sin Cristo, andábamos en lugares de muerte. El diablo, hermanos, nos tenía atados, nos tenía enceguecidos, tenía velado el entendimiento en nosotros para que no nos alumbrara la luz de Cristo. Y a lo mejor usted dice: no, pastor, yo no andaba en el panteón, yo no andaba en cementerios, ahí no era mi morada, yo estaba en mi casita tranquilo. Pero fuera de Cristo es todo muerte, hermanos. Porque él mismo lo declaró. Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino. Quiere decir que no hay otro camino. Él dice: yo soy la verdad. Quiere decir que fuera de Jesús todo es mentira. Y él dice: yo soy la vida. Quiere decir que fuera de Jesús todo es muerte. Entonces, fuera de Jesús, cuando estábamos en este mundo sin Cristo, hermanos, sin Jesús, andábamos en muerte. Andábamos en los sepulcros, andábamos en el panteón, andábamos en el cementerio. No a lo mejor físicamente, pero nuestra vida espiritual sí. A lo mejor nadie nos ató con cadenas, pero nuestro corazón estaba atado, hermanos. Estaba atado a vicios, estaba atado a pasiones desordenadas, estaba atado a la desobediencia, estaba atado al pecado, estaba atado a la maldad. Estábamos atados, y a eso éramos impulsados en nuestra pasada manera de vivir, en nuestro viejo hombre, en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad corrupta y pecaminosa, alejados de Cristo. Entonces, al igual que el gadareno, hermanos, sí podemos decir: no nos herimos con piedras, no andábamos en los sepulcros. A lo mejor usted puede decir: no andábamos dando voces ni de día ni de noche, pero estábamos fuera de Cristo. Y estar fuera de Cristo, hermanos, déjeme decirle, quiere decir que estábamos en cadenas, quiere decir que estábamos atados, quiere decir que nadie podía dominarnos, quiere decir que no estábamos sujetos a la ley, quiere decir que no estábamos sujetos a la autoridad, quiere decir, hermanos, que estábamos en muerte. Pero un día Cristo cruzó al otro lado, y un día Cristo llegó a su vida, y un día Cristo llegó a mi vida, y aún en esa condición en la que estábamos, Cristo nos dio vida. Y ahora por esa gracia maravillosa somos salvos, hermanos.
por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, fíjese el estado, hermanos, de este hombre. Pero algo que quiero yo que usted vea es que aún en este estado, hermanos, este hombre vino a Jesús. Este hombre vino a Jesús. Quiere decir que sí se puede venir a Jesús. Sí se puede venir a Jesús. Podemos ir a Jesús. Podemos llegar hacia donde está Jesús y usted y yo le buscamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Mire, vamos a leer lo que dice Marcos y luego leemos lo que dice Lucas. Amén. Marcos 5, versículos 6, 7 y 8. Fíjese lo que dice de este hombre, hermanos. Marcos 5, versículos 6, 7 y 8. Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Si leemos lo que sucedió o lo que narra Lucas, hermanos, Lucas 8:28, dice: el endemoniado gadareno, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, dice, que no me atormentes. En las dos ocasiones, hermanos, podemos ver a este hombre que aún en su estado llegó hacia donde estaba Jesús. Entonces, aún, hermanos, enajenado, podemos llegar hacia donde está Jesús. Un atormentado puede llegar hacia donde está Jesús. Una persona, hermanos, que quiere ser libre puede llegar hacia donde está Jesús. Y déjeme decirle, Jesús lo va a libertar si en verdad venimos delante de Él con todo nuestro corazón. Pero esto depende, hermanos, que la persona quiera ser libre. Porque hay personas que no quieren ser libres. Jesús ofrece la libertad, pero hay personas que dicen: no, yo me quiero quedar con ese pecado. Estoy a gusto con ese pecado. Estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Estoy a gusto con los vicios. Estoy a gusto con lo que veo. Estoy a gusto con lo que practico. Estoy a gusto con todo eso. Y hay personas, hermanos, que están a gusto en su condición. Y aunque Cristo les ofrece libertad, ellos dicen: no, yo no necesito libertad, hermano. Yo no necesito libertad. Déjeme decirle, si usted practica cualquier cosa o practicamos cualquier cosa que no se someta a la obediencia de Cristo Jesús, hay algo ahí operando, hermanos. Hay algo ahí operando. Y podemos decir: es el viejo hombre, pastor. Es la carne, es mi humanidad pecaminosa y mala delante de Dios. Sí, pero ¿por qué no podemos cambiar? ¿Por qué la persona no puede cambiar? ¿Por qué la persona tiene que seguir siendo así? ¿Por qué la persona no se puede someter a la voluntad de Dios y a la autoridad de Cristo? ¿Por qué? Porque hay algo que lo está oprimiendo. Porque hay algo que lo está atormentando. Porque hay algo que lo está cerrando de sus ojos para que no vea la luz resplandeciente del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, déjeme decirle, aún en esta condición podemos venir a Jesús y Cristo nos puede dar libertad. Si usted dice: pastor, yo no soy como el enajenado, a lo mejor no estoy siendo poseído por un demonio, no estoy siendo atormentado, pero a lo mejor está siendo oprimido. A lo mejor hay un demonio que está oprimiendo su vida. Algo, hermanos, que está influenciando en su vida. Algo demoníaco que está pasando a través de su vida. Y usted dice: esto no es de parte de Dios. Esto que estoy pasando, esto que está viviendo, no es de parte de Dios. Pero déjeme decirle, hermanos, Cristo nos puede dar libertad. Cristo puede libertar nuestras vidas. Cristo puede libertar nuestros corazones. Cristo puede, hermanos, darnos lo que usted y yo necesitamos. Aún en ese estado, este hombre vino delante de Jesús. Los demonios, ¿verdad?, lo hicieron que este hombre se arrodillara y que los demonios comenzaran a gritar y comenzaran a clamar a grande voz y a decirle: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Te conjuramos por Dios que no nos atormentes. Fíjese cómo comenzaron, hermanos, este espíritu inmundo, ¿verdad?, a hablar sobre la vida de este hombre, a través de la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque dice que a la distancia vieron a Jesús. Entonces, este gadareno, hermanos, estaba tranquilo. Acá en Gadara el panal estaba tranquilo, la colmena estaba tranquila. Pero cuando Jesús venía en la barca y luego pisó a la tierra, hermanos,
¿Qué cree usted que pasó? Se levantó el enjambre, se levantó el avispero, se levantó, hermanos, todos los demonios que habían en ese lugar y en esa región, porque algo que podemos nosotros ver, hermanos, es que los demonios le dicen: no nos eches fuera de esta región. Quiere decir que arriba de esos demonios había un principado o una potestad. Estaba Belcebú, el príncipe de los demonios, hermanos, operando en gran manera. Así es que, hermanos, ¿verdad? Los demonios le dicen, ¿verdad? ¿Qué tienes contra nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuramos que no nos atormentes. Aún en esta condición, hermanos, sí podemos venir a un encuentro con Jesús. Aún en esta condición, usted y yo podemos tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle, el encuentro con Jesús lo logra el Padre. Juan capítulo 6, versículo 44, hermanos. Juan capítulo 6, versículo 44. Fíjese lo que el Señor Jesucristo declaró del mismo y declaró del Padre. Juan 6, 44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice Jesús: nadie puede venir a mí, dice, si el Padre no le atrae. A este hombre endemoniado gadareno, ¿sabe qué lo atrajo a Jesús, hermanos? La misericordia del Padre, el amor del Padre. Entonces, todas aquellas personas que usted piensa, que usted diga es imposible que él se acerque a la iglesia, es imposible que un día llegue la salvación a su vida, yo creo que mi familia nunca se va a salvar porque es imposible que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Usted tiene que cambiar su oración, y usted tiene que cambiar su manera de hablar, y usted tiene que comenzar a decir: Padre, atráelos a tu presencia, Padre, atráelos a Jesús, Padre, atráelos a tu reino, Padre, atráelos delante de tu gloria, porque la Biblia dice, y Jesús mismo lo declaró, que nadie puede venir delante de Jesús, dice, si el Padre no lo atrajere. Usted y yo, hermanos, que estamos aquí, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque el Padre nos atrajo, porque Dios nos atrajo. A lo mejor usted vino, hermanos, no queriendo venir en este día. A lo mejor usted viene a las fuerzas. A lo mejor usted viene porque lo hacen venir. A lo mejor usted viene para que, pues los hermanos luego van a decir que ya falté muchos días al culto y a lo mejor me van a echar de menos, o a lo mejor el pastor ya me está echando de menos y voy a ir a la iglesia. ¿Sabe por qué usted está aquí, hermano? Porque el Padre lo atrajo. Y si el Padre lo atrajo, aunque en este tiempo usted no lo pueda ver, tarde o temprano Jesús va a cumplir un propósito en su vida. Jesús va a cumplir un propósito en su hogar. Jesús va a cumplir un propósito en su familia. Jesús va a cumplir un propósito en usted, porque nadie puede venir delante de Jesús, dice, si el Padre no lo atrajere. Así es que, hermanos, cuando usted piense que hay una persona que nunca va a venir al evangelio, cuando usted piense que hay una persona que nunca se va a convertir, cuando usted piense y pueda decir, esta persona nunca va a ser salva, tiene uno o muchos demonios, no se preocupe, no piense de esa manera. Usted mejor comience a orar: Padre, atráelos a tu presencia, Padre, atráelos a tu casa, Padre, llévalos a Jesús, y el Padre en su amor y su misericordia los va a traer para que tengan un encuentro con Jesús, y entonces en ese encuentro todo pueda cambiar, hermanos. Todo encuentro, ¿verdad?, con Jesús provoca algo, porque a un encuentro con Jesús algo tiene que suceder y algo tiene que pasar. Ahora, hermanos, este estado de este hombre tuvo que haber tenido una causa. Tuvo que haber tenido una causa. Y esta causa, hermanos, la vamos a ver. Yo creo que no voy a terminar, ¿verdad?, el mensaje del día de hoy. Lo terminamos la próxima semana, ¿verdad? Y hablamos un poquito más de lo que quiero compartir, ¿verdad? Y nos vamos a ir a Efesios capítulo 2, donde dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos como el gadareno, ¿verdad?, en los sepulcros, pero no físicos, ¿verdad?, en una muerte, en nuestros delitos y pecados, pero vino Cristo a darnos vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Entonces ese pasaje lo vamos a dejar para la próxima semana. Tenemos Santa Cena la próxima semana, hermanos, también. Entonces ahí lo vamos a poder conectar y verlo de esa manera. Pero mire, vamos a ver la causa, hermanos, del estado de este hombre. La causa del estado del gadareno. En Marcos capítulo 5, versículos 7 y 8 y 9,
podemos darnos cuenta, hermanos, que era un espíritu inmundo. Ahí lo declara un espíritu inmundo, un espíritu impuro, un espíritu que contamina y un espíritu que corrompe. Este hombre, hermanos, había sido atado completamente por un espíritu impuro, por un espíritu que lo había contaminado y lo había corrompido. El espíritu inmundo, hermanos, también tiene que ver mucho con la lujuria, ¿verdad? Es un espíritu de lujuria. Un espíritu de lujuria es aquel que lleva, por ejemplo, a que la gente, ¿verdad?, cometa adulterio, a que la gente cometa fornicación, a que la gente vea pornografía, a que la gente vea películas deshonestas, ¿verdad?, delante de Dios. Todo esto es un espíritu inmundo, es un espíritu de lujuria, es un espíritu impuro, ¿verdad? Entonces, este hombre estaba dominado o siendo dominado por un espíritu inmundo. Y luego, hermanos, en los siguientes versículos nos hace ver que no solamente era uno, hablaba como uno, se presentó como uno, pero detrás, hermanos, había una legión. Habían muchísimos. Marcos capítulo 5, hermanos, versículos 9 y 10. Y Jesús le preguntó al gadareno: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Dice, y le rogaba, el espíritu inmundo le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Yo le decía, hermanos, cuando hablamos de los principados y las potestades, vimos que los principados operan a nivel global, las potestades operan sobre una región, sobre un cierto lugar. Entonces, fíjese, hermanos, que aquí estos espíritus inmundos, ¿verdad?, que habitaban en el hombre, estaban muy, muy tranquilos en esta región. Probablemente, ¿verdad?, rindiéndole cuentas a una potestad, a un principado, y sobre todo a Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿verdad?, que ahí estaba detrás de esta legión. Entonces, ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús, y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Verdad? Se manifestaba como uno solo, pero detrás de él eran muchos. En Lucas capítulo 8, hermanos, nuevamente no pierda Marcos, pero Lucas capítulo 8, versículo 30 y 31, dice: y le preguntó Jesús diciendo, versículo 30 de Lucas 8, ¿cómo te llamas? Y él dijo, el espíritu inmundo dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos le decían: no nos mandes al abismo, échanos fuera, pero no nos mandes al abismo, ¿verdad? Y bueno, Jesús, ¿verdad?, usted y yo sabemos a dónde ellos se fueron, ¿verdad? Los demonios a dónde se fueron. Jesús no los mandó al abismo, porque ese todavía no es el tiempo, ¿verdad? Así es que cuando usted reprenda a los demonios, hermanos, échelo, los puede atar, los puede echar fuera, puede ordenar que no regresen, pero no los puede mandar al abismo, ¿verdad? Porque ese lugar está pues para ellos, ¿verdad?, en su momento, ¿verdad?, donde ellos van a ser puestos ahí. Pero fíjese, hermanos, ¿cómo estará el infierno de terrible que ni aun los demonios quieran ir ahí? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? El infierno es real, iglesia. El infierno existe. El abismo es real. Y fíjese, los demonios no quieren ir ni siquiera a ese lugar de tormento, no quieren ir a ese lugar de opresión. Entonces, imagínense cómo estará ya para que ni aun los mismos demonios, que ese debe de ser su lugar, no quieran estar ahí. Ellos le rogaron a Jesús y le dicen: no nos eches al abismo, ¿verdad? Manténnos en esta región. Estaban cómodos en esa región, estaban bajo probablemente, hermanos, un principado o una potestad, o podemos decirlo así, ¿verdad? Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿verdad? Los tenía controlados sobre esa región específicamente. Ahora, ¿por qué el estado de este hombre, hermanos? ¿Por qué este hombre llegó a este estado? Aquí, cuando leíamos en Lucas, dice que este hombre había sido endemoniado desde hace mucho tiempo. No era endemoniado desde nacimiento. Llegó un momento en que este hombre fue o vino a ser endemoniado. Si hubiera sido desde nacimiento, Lucas lo hubiera dicho, ¿verdad? Era endemoniado desde nacimiento, había sido atormentado desde nacimiento, pero dice que tenía mucho tiempo. Eso me da a entender a mí, hermanos, que los demonios de este hombre en un principio no estaban en este hombre, pero algo tuvo que haber hecho este hombre que ocasionó e hizo que los demonios entraran en él. Entonces,
¿por qué el estado de este hombre? Primero, hermanos, los demonios compararon el interior de este hombre con los cerdos. Así como se sentían a gusto en el interior de este hombre, recuerde que los demonios, ¿qué le dijeron a Jesús? Jesús, no nos eches al abismo, no nos eches fuera de esta región, dice, pero allá hay un hato de cerdos. Dice, ahí échanos, ahí manda que nos vayamos. Queriendo decir que de la misma manera que estos demonios se sentían en el hombre, de esa misma manera se sentían en los cerdos, hermanos. Y esto, ¿verdad? No es de que los animales sean diabólicos o los animales, ¿verdad?, puedan recibir alguna, pues bueno, honestamente, hermanos, si los demonios entraron en los cerdos y luego los cerdos se volvieron todos locos y cayeron, ¿verdad?, por el despeñadero, sí lo ha leído, ¿verdad que sí? Entonces los cerdos, hermanos, estaban tranquilos. Pero cuando vinieron los 2000 demonios o más que este hombre tenía y se vinieron a entrar a los cerdos, los cerdos se volvieron locos y cayeron al despeñadero, ¿verdad?, a las aguas, porque ahí estaba el mar de Galilea, y dice la escritura que todos se murieron en el mar. Entonces, quiere decir, hermanos, que así a lo mejor los animalitos, ¿verdad? Pero lo dejo así, ¿verdad? Pueden de repente, ¿verdad?, ser poseídos por un demonio. Puede pasar, pero no vamos a ir por esta vida, ¿verdad?, señalando a todos los animalitos que son demonios, ¿verdad?, y que el perrito tiene un demonio y que el gatito tiene un demonio. Pero si de repente usted ve que es su mascota, ¿verdad?, y de repente anda con un comportamiento extraño, pues a lo mejor reprenda algo lo que esté ahí, ¿verdad?, o que se le haya metido o que le hayan hecho ojo, ¿verdad?, o no sé. Pero puede pasar, hermanos, porque si pasó con los cerdos aquí, puede pasar otra vez. ¿Cierto o no, hermanos? No se asuste, ¿verdad? Si tiene una mascota en la casa, no se le va a endemoniar ni nada, ¿verdad? Y si se le endemonia, pues use la autoridad que tiene en el nombre de Jesús y echa fuera, ¿verdad?, ahí del perrito, o del gatito, o del pececito, ¿verdad?, o de lo que tenga, ahí echa fuera usted el demonio. Pero aquí, hermanos, claramente los demonios se salieron del hombre y se fueron a los cerdos, entraron en los cerdos se volvieron locos y cayeron por el despeñadero y se ahogaron. Pero los demonios le dijeron, mándanos ahí queremos entrar. Entonces los demonios, hermanos, compararon el interior de este hombre con los cerdos. Quiere decir que entre los cerdos y este hombre no había mucha diferencia. Así como se sentían cómodos estos espíritus inmundos en el hombre, ellos dijeron, si nos metes a los cerdos, haz de cuenta que es igual. No nos mandes al abismo, no nos saques de esta región. Pero así como nos sentimos en este hombre, así nos vamos a sentir en los cerdos. Entonces, ¿por qué en los cerdos, hermanos? ¿Por qué en los cerdos? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que, pues bueno, los demonios entraron en los cerdos, ¿verdad? Los cerdos cayeron y se ahogaron ahí en el mar. ¿Por qué los cerdos, hermanos? ¿Por qué? Porque los cerdos, en el ámbito espiritual, los cerdos, hermanos, escuche bien. Y no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta ofendido por lo que voy a decir a continuación. Pero los cerdos, hermanos, tienen una característica de que ellos son animales no rumiantes. Ellos no rumian. Y sí sabe lo que es rumiar, ¿verdad? Hay animalitos que rumian y hay animalitos que no rumian. Los animalitos que rumian, espero que lo que voy a decir no le dé asco, pero los animalitos que rumian, hermanos, son los que comen la comida, la mascan, ¿verdad?, la mastican, la pasan a su estómago, pero todavía no la digieren. Ahí en su estómago la guardan, la almacenan, y como son animales rumiantes, no le vaya a dar asco lo que voy a decir, la vuelven a traer de su estómago a su boca y vuelven a masticar en ella. Eso lo hacen los animalitos, ¿verdad? Usted y yo no, ¿verdad? O alguien tiene esa cualidad, alguien es rumiante aquí, no, ¿verdad? Qué bueno. Pero eso lo hacen los animalitos rumiantes, el cerdo no. El cerdo, hermanos, come, lo manda a su estómago y lo saca, lo digiere, lo expulsa. En otras palabras, hermanos, esto tiene que ver mucho con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos comparados con las ovejitas. Y las ovejas, que somos parte del rebaño de Dios, las ovejas sí son animales rumiantes. ¿Y qué es rumiar, hermanos? En lo espiritual, en el ámbito espiritual, ¿verdad? No se vaya a ir ahorita a comer y vaya a estar mascando la comida
¿verdad? Ahorita y luego en la media tarde y luego en la noche y luego mañana. Es que el pastor dijo que rumiaran la comida. No vaya a hacer eso, ¿verdad? Pero ¿qué es rumiar, hermanos, en lo espiritual? Cuando usted lee la palabra, el meditar en la palabra, eso es rumiar espiritualmente. Cuando usted dice, ese pasaje no lo había visto de esa manera, ese versículo no me había llegado de esa manera, esa escritura no la había visto de esa manera, y usted se va a lo mejor el domingo o el miércoles o otro día que usted, ¿verdad?, meditó en la palabra de Dios y usted la trae al otro día. Y luego al otro día vuelve a pensar en esa palabra, y al otro día vuelve a pensar en esa palabra. ¿Sabe qué está haciendo en lo espiritual? Está rumiando, hermanos. Está comiendo ese alimento una y otra vez. Pero el cerdo, hermanos, no hace tal cosa. Al cerdo le entra la palabra y le sale, le entra la palabra y le sale, le entra la palabra y le sale. Por eso dice la escritura en Mateo 7:6, hermanos, Mateo 7:6, que no echemos nuestras perlas delante de los cerdos. Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquellos que no, hermanos, no valoran la palabra de Dios, voy a decirlo de esta manera y lo digo con mucho respeto, su comportamiento es como los cerdos. Cuando no valoramos la palabra de Dios. Mire, hay gente, hermanos, hay gente que si tú predicas mucho, se le hace mucho tiempo. ¿Cierto o no? Pero en el cine puede ir a ver una película de 2 horas. En el baño se puede meter 1 hora viendo quién sabe qué cosa. En el baño. Pastor, es que voy a hacer del baño. 1 hora, cerrada la puerta, viendo quién sabe qué cosa. O jugando a quién sabe qué cosa. Pero 1 hora aquí en la casa de Dios, ya nada más está viendo el reloj. Ay, ¿cuándo va a acabar este hombre? Ya habló mucho este hombre de negro. Ya habló mucho. Ya va a acabar el hermano. Ay, ya que diga el amén, ¿verdad? O que diga ya voy a terminar, o ya que nos ponga de pie, ¿verdad? Porque ya me quiero ir. Hermano, eso es comportarse de esta manera y no valorar la palabra de Dios. Puede ir al circo a escuchar payasadas. Puede ir al cine a escuchar mentiras y no se le hace largo. Pero en la casa de Dios ya estamos midiendo el tiempo. Este lugar es nuestro lugar de refugio. Este lugar es nuestro lugar, hermanos, donde debemos de estar, porque la palabra de Dios trae vida y trae esperanza, y porque la palabra de Dios trae libertad, y porque la palabra de Dios cambia a las personas, y porque si algo a usted y a mí nos va a llevar a la presencia del Señor, no es, hermanos, lo que podamos hacer fuera, sino lo que podamos hacer dentro con la palabra de Dios, que sea atesorada en nuestros corazones, que la oigamos, pero no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra, la pongamos por obra, y que de esa manera Jesús comience a trabajar en nosotros. Escuchamos la palabra de Dios y la pongo por obra, Jesús está trabajando en nosotros. Escucho, ¿verdad?, un versículo, escucho una predicación y la pongo por obra, Jesús está trabajando en nosotros. Caminamos en verdad, caminamos en santidad, caminamos en integridad, caminamos en justicia y vamos hacia adelante. Y déjeme decirle, Cristo comienza a trabajar en nosotros, y al final la palabra de Dios va a traer vida y vida eterna a cada uno de los que la atesoran en el corazón. Los cerdos no valoran la palabra, hermanos. No valoran la palabra que se les es predicada, que se les es enseñada. Por eso cuando usted venga aquí, venga con toda su atención. Venga con toda su atención. Deje lo que tenga que hacer, deje de mandar mensajes, deje de ponerse en otras cosas, deje de pensar en lo que va a hacer en la tarde, deje lo que va a hacer en esta semana, eso déjelo para otro tiempo. Venga con toda su atención, valore la palabra de Dios. No nada más lo estoy diciendo porque yo predique. Los miércoles cuando usted venga, valore la palabra de Dios. Si el viernes se viene, hermanos, valore la palabra de Dios. Si hay campaña, valore la palabra de Dios. Si usted escucha un mensaje en internet, valore la palabra de Dios. Si escucha un mensaje en YouTube, valore la palabra de Dios. En donde usted se alimente de la palabra de Dios, en todo momento valore la palabra de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando no valoramos la palabra de Dios? Los cerdos vuelven al cieno, al lodo. Segunda de Pedro 2:22.
Segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Dice, pero les ha acontecido bueno, vamos a leer desde atrás, hermanos. Desde el 20, mire. Dice el 20, segunda de Pedro 2:20, amén. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Usted y yo ya somos salvos, pero en algún momento somos vencidos por algo de Satanás, hermanos. Dice que nuestro postrer, ¿verdad? Estado viene a ser peor que el primero, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Queriendo decir que si usted y yo ya estamos aquí, hermanos, es mejor que nos quedemos aquí. Porque ¿sabía usted que va a haber más condenación si usted y yo nos alejamos de Dios? Porque ya conocemos más. Y al que conoce más y sabe más, en aquel día se le va a demandar más. Entonces, si ya estamos aquí, mejor nos quedamos aquí. Amén. Mejor ya le entramos a esto, hermanos. Vamos a seguirle hacia adelante, porque no vamos solos, Cristo va con nosotros. Si ya Cristo nos libertó, déjeme decirle, Él tiene un propósito para nuestra vida, y allá en la eternidad Él seguirá cumpliendo su propósito hasta el día de la perfección, hasta el día del Señor Jesucristo, y allá en la eternidad gozaremos con Cristo Jesús para siempre. Así es que si ya estamos aquí, nos conviene seguir en este camino y no regresar atrás. Porque dice que los que regresan atrás hay mayor condenación, porque ya saben la palabra de Dios. Cuando lleguen al cielo y el Señor les diga, ¿y por qué te alejaste? No, pues es que me alejé por el pastor. Ah, pues el pastor no te salvó. Para afuera, al lloro y al crujir de dientes. ¿Y por qué te alejaste de la iglesia? No, pues es que el hermano no me saludó. Ah, pues el hermano no te salvó. Para afuera, al lloro y al crujir de dientes. Son excusas, hermanos. Son excusas que delante de Dios no tienen ningún peso. Así es que vayamos hacia adelante, puestos los ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Sigamos adelante, ya estamos aquí. Hermanos, sigamos hacia adelante, porque Cristo y nuestro Dios, Él ha sido bueno. Y nadie ha venido a Jesús, déjeme decirle, por casualidad o por coincidencia. Si hemos venido a Jesús es porque el Padre nos ha traído. Es porque el Padre nos ha traído. Un día nos atrajo el Padre y aquí estamos. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca, el cerdo lavado, que ya fue lavado, dice, a revolcarse otra vez en el cieno. Otra vez en el lodo. Ya fue lavado y se vuelve a revolcar. El perro ya fue sacado del vómito y se vuelve a meter en el vómito. Y luego dice allá en Mateo 7:6, no des lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Dice, porque las van a pisotear. Entonces, hermanos, este hombre no llegó a esta condición nada más porque sí. Su condición nos revela, el espíritu inmundo dentro de él nos revela la condición en la que este espíritu se sentía dentro de él, y después en los cerdos nos revela que este estado, para que este hombre llegara a este estado, hermanos, es porque este hombre en algún momento no valoró la palabra de Dios. Y número 2, hermanos, después de haber sido ya conocedor de la ley, ¿verdad? Se regresó hacia atrás, y por eso ya nadie podía atarle y nadie podía dominarle. No estaba sujeto a ley, ¿se acuerda? No estaba sujeto a la obediencia, no estaba sujeto a la autoridad. Lo trataban de atar y no podían. Lo trataban de amarrar y no podían. No había cómo atarle, no había cómo dominarle. Entonces, hermanos, cuidemos nosotros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
dice que cuidemos, ¿verdad? Y nos ocupemos con temor y temblor en nuestra salvación. Que nos ocupemos con todo nuestro corazón de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Tengo 2 hojas más todavía de notas, hermanos, lo dejamos para la siguiente semana, porque hay mucho que estudiar de este hombre. Amén. Este hombre no es nada más la historia del gadareno. Era el endemoniado gadareno, Cristo lo libertó, gloria a Dios. No, tiene mucho que enseñarnos. Y nosotros tenemos mucho que aprender, porque llegar a este estado, hermanos, sí se puede. Sí se puede llegar a este estado. Si usted y yo descuidamos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta preciosa hora. Y quiero terminar con esto, hermanos. Recuerde cómo estaba el endemoniado. Recuerde cómo estaba el gadareno. Recuerde cuál era su condición. Y solamente medite que a lo mejor antes de que usted y yo llegáramos a Cristo, esa también era nuestra condición. Estábamos en muerte. Estábamos alejados de Cristo, de sus promesas. Pero un día, hermanos, el amor del Padre, la misericordia del Padre nos atrajo a Jesús. Estamos hoy aquí, hermanos, no por casualidad. Estamos hoy aquí no por coincidencia. Estamos aquí por un propósito de Dios. A lo mejor en este día, si yo le pregunto a usted por qué usted vino a la iglesia, a lo mejor, hermanos, muchos pueden decir, hermano, pues vine porque pues es domingo y vine a la iglesia. Muchos a lo mejor me van a decir, pastor, es que yo no quería venir, pero me trajeron a la fuerza. Me amarraron y me trajeron. No sé si a alguien lo amarraron y lo trajeron a la fuerza. Pero a lo mejor usted puede decirme todas esas razones por qué usted vino aquí a la iglesia. Es que me acordé que era domingo, pastor. Y pues vine a la iglesia porque pues esa es la tradición, esa es la costumbre. Me puede dar todas esas razones, pero yo quiero decirle algo. No estamos aquí por casualidad y por coincidencia. El Padre nos atrajo a Jesús. El Padre puso el querer y el hacer en nosotros y puso ese deseo para que usted y yo pudiéramos estar en esta mañana aquí en sus atrios y alabar y exaltar su nombre. No estamos aquí por costumbre, no estamos aquí por tradición, no estamos aquí, hermanos, por obra de la vida, no estamos aquí por suerte, no, estamos aquí porque el Padre nos atrajo. Así como este hombre gadareno, hermanos, no pudo haber llegado a Jesús si el Padre no lo hubiera traído, pero el Padre lo atrajo. Y por eso yo creo que puso ese deseo en Jesús, de decir, Jesús, tienes que ir al otro lado. Hay algo que tienes que ir a hacer al otro lado. Acá estaba tranquilo, hermanos. ¿Para qué poner a los discípulos en peligro? Claro, les enseñó algo, ¿verdad? Cuando estaban en la alta mar y calmó la tempestad, sí les enseñó algo, pero ¿para qué tanto? ¿Para llegar al otro lado nada más? No, tenía un propósito Jesús, de que un hombre allá en aquel lado de esa orilla llegara a los pies de Cristo. Y el gadareno llegó, aún en su estado y aún en su condición, llegó a Jesús. Quiere decir, hermanos, que no importa cómo usted haya venido, usted puede también llegar a Jesús. No creo que alguien aquí esté como el endemoniado gadareno. No creo que alguien esté aquí así de enajenado como el endemoniado gadareno, hermanos. No he visto a alguien ahorita gritar, ¿verdad? De dar voces. No he visto a alguien ahorita, ¿verdad? Pegarse con las piedras. No he visto a alguien ahorita andar en el cementerio, en los panteones, en los sepulcros. No he visto a nadie. Quiere decir que si ese hombre pudo llegar a Jesús, usted y yo también podemos llegar a Jesús. A lo mejor nuestra necesidad es diferente, pero necesitamos de Jesús, hermanos. Y podemos llegar a Jesús. El gadareno nos enseña que aún en su condición podemos llegar a Jesús. Y Jesús, en su amor y su misericordia, nos va a libertar y va a hacer lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros.